nos salvó. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando también por Facebook. Soy el Pastor Mario, aquí en la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Demos un aplauso también, bienvenida a todos aquellos que están en Facebook, viendo este mensaje, que se están conectando por las redes sociales. Damos gracias a Dios por su vida. Vamos a seguir estudiando el libro del Evangelio según San Juan. ¿Trajeron su Biblia? Si no trajeron su Biblia, pues aquí tenemos una Biblia para ustedes. Pueden utilizar este librito, el libro de San Juan en español y en inglés, o la Biblia, ¿verdad? Tenemos también aquí disponible. Levante la mano, ahí los sugieres, los voluntarios le van a dar una. Hay suficientes allá afuera para todos, así que acompáñenme. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Juan. Así que la semana pasada, ¿se recuerdan? Estuvimos estudiando el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Para los que no estuvieron y no pudieron verlo, pueden verlo ahí en Facebook, en YouTube. Ya está publicado el mensaje la semana pasada donde Jesús sanó al hijo de un funcionario, ¿verdad? Vimos el capítulo 4, versos 43 al 54. En estos pasajes vimos cómo la fe nos debe motivar a la acción, ¿verdad? Vimos cómo la fe de un funcionario de gobierno tenía un hijo muy enfermo, ¿verdad? Con fiebre. Él buscó a Jesús. Dice que él oyó acerca de Jesús y recorrió 32 kilómetros para ir en busca de Jesús y suplicarle, humillarse. No le importó humillarse delante de Jesús, a pesar de que era un funcionario de gobierno, tenía una posición muy alta y de autoridad. Se humilló y le pidió a Dios que fuera a su casa a sanar a su hijo enfermo. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vivirá, ¿verdad? Entonces el oficial dice que no solo creyó en que Jesús podía sanar a su hijo, sino que obedeció. Se dio la vuelta y regresó a su casa confiando en que la palabra que Jesús le dijo se iba a cumplir. Amén. Y dice que aconteció que cuando él iba en el camino, de sus servidores le encontraron en el camino, le dijeron, tu hijo vive, tu hijo está vivo, tu hijo está sano. Él les preguntó, ¿a qué horas había sido sanado? Le dijeron, ayer como a la 1 de la tarde. Y esa fue la hora en que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, ¿verdad? Así que aprendimos también que la fe se contagia, ¿sí? Y que debemos de actuar por fe y vivir por fe y creer en las promesas que Dios tiene escritas en la Biblia, en su palabra. Amén. Porque la Biblia dice que en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Así que este hombre no solo creyó, sino actuó en fe, ¿verdad? Puso su fe en acción. Hoy vamos a ver el capítulo 5, ya terminamos los primeros 5 capítulos del libro de San Juan. Hoy vamos a estudiar del verso 1 al 15, donde Jesús sana a un hombre cojo, ¿sí? Jesús sigue haciendo milagros, ¿verdad? El libro de San Juan nos está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Dios hecho hombre, y nos está mostrando el lado divino de Jesús, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver este precioso milagro que Jesús hizo al sanar a este cojo, que llevaba 38 años enfermo, imagínate, esperando por su milagro, ¿verdad? Así que vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y acompáñenme a la lectura, dice así. Libro de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 15, dice así. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, el día sábado. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda.
¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Oremos. Demos gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Toca nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser tierra fértil, Señor, donde entre tu palabra, esa semilla, pueda germinar y dar fruto al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vemos aquí algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ver primero 6 puntos importantes. El contexto un poquito, vamos a ver acerca de lo que está sucediendo. Luego la condición del ser humano sin Cristo, verso 3. Vamos a ver también que la larga espera ha terminado, verso 5. Cristo nos restaura, nos levanta, verso 8 al 11. La religiosidad y el legalismo no nos permite actuar, verso 10. Y un milagro mayor, vamos a ver cuál es ese milagro mayor, verso 14 al 15. Muy bien, así que viendo un poquito del contexto, ¿qué está pasando? Veamos el capítulo 1 del verso 5. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. No sabemos con exactitud, ¿verdad?, cuál era esta fiesta. No lo menciona Juan. Pudo haber sido, habían 3 fiestas muy importantes que se celebraban por ese tiempo. Era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Muchos dicen que quizá era el Pentecostés, porque si es así, estamos hablando de que eso nos hablaría acerca de los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio, ¿verdad? Entonces, si vemos un poquito aquí el mapa, ¿se acuerdan que Jesús estaba en Galilea? La semana pasada vimos ahí que sanó al hijo del funcionario un funcionario, ¿verdad? Entonces había ido al norte, por allá, por su tierra natal, ¿verdad?, visitando los lugares donde él había crecido, en Nazaret, en Canaán y en Capernaum. Pero ahora se dirige, dice, hacia Judea por la celebración de una de las fiestas, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Jesús, ¿verdad?, tenía respeto por las obligaciones de Israel, ya que por ley todos aquellos judíos que vivían en el área de Palestina, con 24 kilómetros alrededor de Judea, tenían que ir por obligación al templo, ¿verdad?, a celebrar estas fiestas judías que muchas veces duraban hasta 7 días, ¿verdad? Era una gran celebración. Entonces Jesús aprovechaba la oportunidad, asistía a estas fiestas. No le parecía una molestia ni una obligación, sino al contrario, era una deliciosa oportunidad para presentarse y predicar del reino de los cielos a todo su pueblo, ¿verdad?, y que lo conocieran. Jesús se mostraba abiertamente, ¿verdad? Empezaba ya a tener bastante popularidad en esta época de su ministerio. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, al parecer no se menciona ahí que estaba con sus discípulos. Dice: Jesús después regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Y el verso 2 dice: pero dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos, ¿verdad? Entonces llegó a Jerusalén y se fue directamente ahí a ese estanque, ¿verdad?, de Betesda. Era como una gran alberca, ¿verdad?, bastante profunda, según el original. No era así pequeña, sino se podía tirar de cabeza, ¿verdad?, ya tirarse un clavado, o sea que era profunda, se podía nadar ahí. Y dice la palabra Betesda, según el diccionario, quiere decir casa de misericordia. Mira qué interesante. O más probablemente Betzatá, que quiere decir casa de olivo o almazará. O sea, vamos aquí a ver que Jesús se está acercando a un lugar llamado casa de misericordia, ¿sí? Hacer misericordia a alguien. Jesús ya sabía qué estaba pasando ahí, ¿ya? Porque Jesús lo conoce todo. ¿Cuántos creen eso? ¿No ven? Entonces vamos a ver aquí que ¿qué había ahí? Verso 3 dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos, ¿sí?, que esperaban el movimiento del agua, ¿verdad? Entonces había mucha gente ahí lisiada, mucha gente enferma, mucha gente que ya llevaba muchos años ahí esperando por un milagro, ¿verdad? Lo que está ahí entre paréntesis al final del versículo 3, que dice que esperaban el movimiento del agua,
en algunos manuscritos no se encuentra, igual que el versículo 4, que dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Parece que este texto fue agregado después, porque en la mayoría de los manuscritos no aparece. Reina Valera sí lo tiene, también la versión de la Nueva Biblia de las Américas también lo menciona, pero no aparece ni en esta, la Nueva Traducción Viviente, ni la de Dios Habla Hoy, ni las otras Biblias, ni la Nueva Versión Internacional, no lo menciona. Entonces, vemos aquí que parece que había algo aquí, como una superstición, ¿sí? Ya que este pasaje no se encuentra en los mejores manuscritos, es posible que fuera una interpolación, o sea, que fue agregado posteriormente para explicar la presencia de tantos enfermos. ¿Por qué habían tantos enfermos ahí esperando? Porque había por debajo de esta piscina, de esta alberca, había una corriente subterránea de agua que pasaba y a veces borbollaba y agitaba el agua. Se creía que aquello lo producía un ángel y que el primero que se metiera en el agua después del borbolleo se curaba de cualquier enfermedad que se le aquejara. Esto parece mera superstición, pero era una clase de creencia que se había extendido en todo el mundo antiguo en ese tiempo. Así que puede que mientras Jesús haya pasado por allí, se enteró de la situación difícil de este enfermo, ¿verdad? Que llevaba 38 años ahí esperando por su milagro. Su condición hacía muy difícil de este hombre y aún era imposible que llegara primero al agua antes que los demás. Veamos el verso 5, dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? De él vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué tanto tiempo estaba este hombre ahí, verdad? Estaba lisiado, ¿sí? Tenía 38 años ahí esperando por un milagro. Estaba ahí esperando. Miremos la fotografía, ahí estaba Jesús, ¿verdad? Llegó y se encontró a este hombre con 38 años ahí tirado, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Por su milagro, esperando que el agua se moviera para poder entrar y ser sanado, ¿verdad? Pero lastimosamente dice que cuando eso ocurría, alguien más se adelantaba y él pues no podía, no había nadie que le ayudara, ¿verdad? Qué condición más difícil de este hombre, ¿verdad? 38 años esperando que un hombre bueno y honesto se apiadara de él, ¿sí? Y le tendiera la mano para sumergirlo en el agua cuando ésta se moviera y así quedar sano. Y al fin la larga espera había terminado, ¿sí? Después de 38 años esperando que a este hombre que le ayudara, llegó Jesús, quien tuvo misericordia y compasión de él, ¿sí? Qué precioso, ¿verdad? Que Jesús tuvo compasión de este hombre, ¿sí? Se apiadó de él, ¿verdad? Había muchos más que estaban ahí, ¿verdad? Cojos, lisiados, ciegos, paralíticos. Pero Jesús se dirigió específicamente a este hombre. Vio la fe de este hombre, ¿sí? Cualquiera hubiera dicho, no, ya 38 años, ya para qué, pues así me voy a morir lisiado, ¿verdad? No tiene caso, ya nadie me ayuda, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? Nadie se apiada de mí, no ocurre nada, tal vez Dios ya se olvidó de mí. Pero no fue el caso de este hombre, ¿sí? 38 años esperando por su milagro. Imagínate qué persistencia, ¿verdad? Qué perseverancia, qué fe la de este hombre, ¿verdad? Él estaba pensando, algún día vendrá ese hombre, ¿verdad? Que me va a ayudar a meterme al agua. Algún día yo seré sano. Algún día voy a estar caminando. Algún día voy a estar trabajando. Algún día voy a conocer, ¿verdad? De ese Dios tan maravilloso, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? Que un día vendría, ¿sí? Y ahí estaba Jesús presente, ¿verdad? Diciéndole, mira, y es algo interesante, mira lo que Jesús le pregunta a este hombre. Verso 6, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Le dijo, ¿verdad? En otras palabras, ¿te gustaría ser sano? Imagínate, qué pregunta, ¿verdad? Yo veo que el Señor tiene su buen sentido del humor también, ¿verdad que sí? ¿Sí? Tú ves a una persona lisiada, 38 años ahí esperando su milagro, y Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Le dice, ¿verdad? Pero tenía su razón, ¿por qué Jesús le pregunta esa cosa? ¿Por qué le pregunta así? ¿Sí? Podía haber algo de dudar que un enfermo tuviera ganas de ser sano, ¿sí? Porque este hombre hubiera pensado, ¿verdad? Pues bueno, yo ya no, quizás estoy bien así. ¿Cuánta gente nosotros conocemos,
¿verdad?, que lleva mucho tiempo en una situación difícil, ¿verdad?, anda pidiendo limosna, anda viviendo de la caridad y no quieren ser sanos. Sí, no quieren ser sanos. ¿Por qué? Porque le va bien, no trabajan, el gobierno lo mantiene, la gente le ayuda, le da, pues y ahí está feliz, ¿no? Y en cambio, si fueran sanados, pues tendrían que trabajar, tendrían que otra vez volver a sus quehaceres, ¿verdad? Y mucha gente no quiere ser sano. Entonces Jesús le pregunta a este hombre, ¿verdaderamente te gustaría recuperar la salud? ¿Verdaderamente quieres ser sano? Dice, ¿verdad? Bueno, había algunas situaciones por las cuales Jesús le hace esta pregunta a este hombre. Número 1, para fijar la atención en su persona. Número 2, haciendo que el hombre detallara su caso para honrar en él el sentimiento de completa incompetencia, ¿verdad? Tenía él que darse cuenta que necesitaba la ayuda, que por sí solo no podía ser sano. Y número 3, por preguntar tal singular pregunta, despertar en el corazón de este hombre desesperado la esperanza de una curación, ¿sí? Tenía que él realmente tener ese deseo de ser sanado, ¿verdad? Tener esa esperanza, ¿verdad?, de que podía haber alguien que lo podía sacar de esa situación. Sí, en Marcos 10:51 vemos otro ejemplo del ciego Bartimeo, sí, que lo escuchó de Jesús y corre y Jesús, hijo de David, le dijo, ¿verdad?, ten misericordia de mí. Jesús iba pasando y lo escuchó y lo manda a llamar y llegan, lo van a traer y lo llaman a Jesús y le dice Jesús, le pregunta también algo parecido, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice también Jesús a Bartimeo, ¿verdad? Pero Bartimeo sí sabía lo que quería, porque le dijo, que recupere la vista, le dijo el ciego, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Y recuperó al instante su vista. Pero este hombre, mira algo interesante, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Y mira lo que contesta, verso 7. No le dice, sí, yo quiero ser sano, no. Le dice, es que no puedo, Señor. Dice, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Sí? Él estaba viendo su situación. ¿Sí? No tengo a nadie, él pensaba que no tenía a nadie, pero tenía ahí a Jesús, el dador de la vida, lo tenía ahí a la par, lo tenía ahí enfrente, ¿verdad? Y él no lo había conocido, él no lo conocía, no sabía ni quién era Jesús, ¿verdad? Ni qué podía hacer por él, ¿verdad? Entonces ahí vemos algo muy interesante. Jesús fue siempre el amigo y el ayudador de los desamparados. No se molestó, mira, Jesús no vino y le dio un gran sermón a este hombre diciéndole, mira, esto es pura superstición, esto es lo del agua que se mueve y le dio un gran sermón. No. Lo único deseo de Jesús era ayudarle y así que le sanó porque llevaba tantos años enfermo y vio la fe de este hombre. En esta historia vemos entonces claramente las condiciones en que operaba el poder de Dios, de Jesús. Jesús daba la orden y en la medida que la gente obedecía, el poder actuaba en ellos y ocurría el milagro. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que el hombre llegó con Jesús pidiéndole que fuera a sanar su enfermo y su hijo que estaba enfermo y Jesús le dijo, vete, tu hijo ha sanado. Inmediatamente él creyó y dice que se fue, ¿verdad? Y ocurrió el milagro. Amén. Así que vemos ahora aquí en el verso 7 que la persistencia y la perseverancia de este hombre, las esperanzas del hombre parecían bastante bajas antes de que viniera Jesús. Había podido decirle él, tal vez un poco antes de que pasara Jesús, que quizás esto era inútil, nunca se iba a meter en el agua, tal vez él hubiera pensado, déjenme que me muera en mi casa, no tengo esperanza. Entonces todo habría sido perdido e inútil. Pero él persistía y su perseverancia fue recompensada con una curación gloriosa. Probablemente algunos rayos de esperanza entraron en su corazón, como relata la historia. ¿Sí? Vemos aquí entonces que Jesús estaba ahí ante aquellos cojos, aquella gente olvidada, aquella gente lisiada, y Jesús mira a este hombre y lo mira a los ojos, ¿sí? Y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, ¿verdad? Pero la palabra demanda una completa obediencia, ¿sí? Una completa fe para recibir su curación, ¿sí? Y al instante el Señor obra, ¿sí? Cuando el milagro ocurre, cuando las personas creen verdaderamente, ¿sí? Porque Jesús dice que le dijo, miremos el segundo verso 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Ves? Qué precioso, que Jesús nos manda siempre a levantarnos, ¿sí? Nos manda siempre a la acción, ¿sí? No nos deja ahí tirados, ¿verdad? O le ha dicho, mira, te voy a ayudar, te voy a meter al agua, espérate, ahorita que
se mueva el agua, vas a ser curado, ¿no? Y Jesús tenía el poder para sanarlo instantáneamente, si así fue. Jesús le dijo, ponte de pie, ¿sí? También él tenía que poner de su parte, ¿sí? Porque si él no hubiera creído, se hubiera quedado ahí acostado. No, es que no puedo, no se puede, está muy difícil. No, él no dijo eso, ¿verdad que no? Él dice que actuó en fe. Veamos el verso 9, dice que al instante, ¿ya? Eso es como que dice al instante, así. Luego, ¿verdad? Rapidito. El hombre quedó sano. Entonces, ¿qué hizo? Inmediatamente enrolló la camilla y comenzó a caminar. Porque Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y él enrolló su camilla, se levantó, enrolló su camilla y se puso a caminar. Pero este milagro, dice, sucedió en el día de descanso. El día era sábado, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Como que hay un momento de alegría, ¿verdad? Que este hombre se levanta después de 38 años de ser sanado, de estar ahí esperando y ser sanado instantáneamente. Hay alegría y gozo. Pero la Escritura dice, pero ese milagro sucedió en día de descanso. Cuando la Escritura dice pero, es porque hay algo ahí que tenemos que analizar, ¿verdad? Había algo ahí que no estaba, que iba a haber problemas por haber sanado a este hombre. Y verso 10 dice, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, le dijeron, la ley no te permite cargar esa camilla, ¿verdad? Miremos ahí entonces que Cristo nos restaura, nos levanta, y le dice al hombre, toma tu camilla y anda, ¿sí? El hombre se levanta, ¿sí? Toma su lecho, empieza a caminar, ¿verdad? Está gozoso y obedece, ¿verdad? Entonces, la prueba de la sanidad espiritual es que nosotros nos levantamos y caminamos, ¿sí? No nos quedamos ahí tirados, ¿verdad? Lamentándonos, no. Si Cristo nos ha sanado de nuestras dolencias físicas, también nos sanará nuestras dolencias espirituales, ¿sí? Vamos entonces donde Él nos mande, obedecemos al Señor lo que Él nos diga, llevamos lo que Cristo nos diga y nos imponga que hagamos. Así que cuando Él nos sana, nos levanta, nos restaura, nos comisiona, nos dice ve y anda, ¿verdad? Como quien dice, levántate, toma tu camilla y háblale a otros de lo que Dios te ha hecho por ti, ¿verdad? ¿Sí? Y compartamos, hermanos, si Dios nos ha rescatado, nos ha librado, ¿verdad? De las garras del enemigo, como estábamos antes. Reflexionemos cómo estábamos nosotros antes, ¿sí? No es cierto que estábamos como este cojo, lisiado, paralítico, estábamos llenos de pecados, no conocíamos a Dios, estábamos en una vida alejadas de Dios, ¿verdad? Sin propósito, sin fe, sin amor. Era una vida bastante precaria, difícil, ¿verdad? Como la de este hombre. No sé cuántos años, quizá aquí habrá personas, ¿verdad? Que llevan muchos años esperando su milagro. Llevan muchos años esperando que el Señor les cambie, ¿verdad? Pero aún no han entregado su vida a Jesús, siguen esperando y esperando. Hoy es el día en que tú puedes ser sanado, hoy es el día en que tú puedes ser cambiado, hoy es el día en que tú puedes ser liberado. Pero Jesús no nos cambia, no nos liberta y no nos sana para quedarnos ahí sentados. Él nos manda a la acción, ¿verdad que sí? Él nos manda a que nosotros pongamos en práctica nuestra fe y actuemos por fe y compartamos a otros de las buenas nuevas de salvación. Compartamos a otros de que Cristo sana, liberta, y si lo ha hecho con cada uno de nosotros, lo puede hacer también con todos aquellos que se atreven a creerle a Jesús. Así que vemos aquí que hubo oposición. Le dijeron al hombre que le había sido sanado, no puedes trabajar en el día de descanso, era el día sábado, y la ley no te permite cargar esa camilla. Así que la religiosidad y el legalismo no nos permite actuar, ¿sí? ¿Verdad que no? Nos deja paralizados. Como quien dice, le dijeron a este hombre, stop, no te puedes mover, deja tu camilla, no puedes testificar, no puedes caminar, andar por ahí con tu camilla, no puedes ser. Porque la ley decía lo siguiente, en Nehemías 13:15 y en Jeremías 17:21, hablaba de que no era permitido trabajar, no era permitido hacer mercadear, comprar y vender, ¿verdad? Pero aquí vemos algo muy importante. Este hombre hacía 38 años que no caminaba y había sido sano. Pero los fariseos les interesaba más sus leyes mezquinas que la vida y la salud de este ser humano, ¿sí? En vez de ellos de haberse alegrado
de que este hombre estaba sano, estaba otra vez caminando en su sano juicio y estaba contento. No le preguntaron, mira, pongan atención en esto, no le preguntaron quién te sanó, ¿verdad que no? Le preguntaron, le dijeron primero, no puedes trabajar en este día de descanso, la ley no te lo permite, fue lo primero que le dijeron. Y mira el verso 11, ¿qué pasó? Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y ellos le preguntaron, ¿quién? Verso 12, ¿quién te dijo semejante cosa? Le exigieron, ¿viste? No le dijeron, mira, ¿quién fue el que te sanó? ¿Por qué no? Le dijeron, mira, ¿quién fue el que te dijo que violara la ley? Es lo que le están diciendo, ¿verdad? ¿Quién fue el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Verdad? ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Verdad? Entonces ellos estaban más preocupados en guardar la ley, ¿sí? Como su autoridad. Sin embargo, ellos hábilmente desviaron la pregunta y no le preguntaron quién te ha sanado, pues eso los habría condenado a ellos también por su hipocresía, ¿verdad? Y les habría frustrado su propósito, sino ellos le dijeron al hombre, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? En otras palabras le dijeron a este hombre, ¿quién se atrevió a mandar una violación del día sábado? Es tiempo para que tengamos que ver con él, esperando así suceder la fe quitarle la fe a este hombre, ¿verdad? Ellos estaban más preocupados porque este hombre cumpliera las ordenanzas de la ley, ¿verdad? Y es cierto, la ley prohibía que se trabajara, ¿verdad? Pero los religiosos y los fariseos y todos los religiosos líderes de esa época habían antepuesto a la ley de Dios muchas otras prohibiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona trabajaba de sastre, eran tan vertiginosos y tan cuidadosos de que no violara la ley, que le prohibían incluso llevar su aguja metida en su ropa, ¿verdad? Si esta persona usaba una dentadura postiza o usaba una pierna ortopédica o algo ahí, unas muletas, no las podía usar ese día porque también para ellos era trabajar. Y así habían antepuesto ante la ley muchas otras cosas que prohibían hacer el día sábado. Pero Jesús le está mostrando algo muy importante aquí. Es cierto también que en Génesis Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que existe en 6 días y al 7º día descansó, ¿verdad? Pero descansó de su obra, de su creación. Mas sin embargo la misericordia de Dios sigue trabajando aunque sea día sábado, ¿verdad que sí? El sol brilla el día sábado, la lluvia cae el día sábado, los ríos corren día sábado también, ¿verdad? Van hacia el mar y sacian la sed de las personas, ¿verdad? De los pueblos. Así que Dios sigue actuando el día sábado, ¿sí? Sigue haciendo misericordia el día sábado. Jesús, incluso en otro pasaje de las Escrituras, le dice a los fariseos, hipócrita, le dice, ¿quién de ustedes si su burro cae en un pozo, ¿verdad? En un hoyo, no va y lo saca el día sábado, ¿verdad? Sí, pero ustedes se enojan porque Jesús sanaba el día sábado, ¿sí? El original dice que era un verbo que era imperativo, o sea, quiere decir que era consecuente. Ya Jesús lo había hecho ya varias ocasiones, adrede, de sanar el día sábado, para enseñarle a estos hombres que la misericordia y el amor de Dios es más importante, ¿verdad?, que su religiosidad y que todos sus reglamentos que habían puesto en la ley. Jesús viene a darle la verdadera interpretación a la ley, ¿sí? Y la verdadera aplicación a la ley, que estos hombres no entendían. Así que vemos aquí entonces en el verso 13 que el hombre no lo sabía, ¿sí? Algo interesante, mira, el hombre no sabía quién era el que lo había sanado, no sabía ni su nombre ni quién era, porque Jesús dice que había desaparecido entre la multitud. Algo muy interesante, él no sabía quién era Jesús, pero Jesús sí sabía quién era él, ¿eh? Jesús lo conocía, ¿sí? Conocía su pasado, sabía por qué estaba tan lisiado, que tal vez había tenido un accidente, no sé, tal vez era por qué causa había quedado lisiado. Jesús sabía que llevaba 38 años ahí y tuvo compasión de Dios, amén. Así que el hombre no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Había desaparecido Jesús entre la multitud, quizá porque no quiso que la gente se aglomara y empezara a buscarle, ¿verdad? Sino Jesús pasó desapercibido, porque todavía no era su tiempo, ¿verdad? Entonces, pero dice el verso 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira algo muy interesante que pasó ahí. Le dijo Jesús, ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Verso 14, ¿te das cuenta? Había aquí algo muy interesante.
era necesario que ocurriera un milagro mayor. Este hombre ya había sido sanado de su enfermedad, ¿verdad? Ya estaba en su sano juicio, andaba caminando, andaba en el templo, andaba alegre, pero le faltaba algo, le faltaba la sanidad del alma, ¿sí? Le faltaba el perdón de sus pecados, le faltaba conocer a Jesús. Decía él que no sabía quién era Jesús, no sabía quién le había sanado, ¿sí? Y Jesús le dice que deje de pecar, porque si no le podría suceder algo mucho peor. Era necesario que este hombre conociera a Jesús, era necesario que este hombre entregara su vida a Jesús, que fuera perdonado de sus pecados, para que fuera sano completamente, no solo de su enfermedad física, sino también del alma, ¿sí? Es necesario que cada persona que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él es tan poderoso, no solo para sanar las enfermedades físicas, sino también para darnos salvación y vida eterna. Y es necesario que las personas también crean en Jesús, le entreguen su vida y su corazón para que sean perdonados y sanados. Así que se encontraba este hombre muy feliz por la salud recobrada, pero tenía que apartarse de sus pecados y buscar el perdón de Dios para lograr la salud espiritual. El don más grande que uno puede recibir, ¿sabes qué es? ¿Sí? Es el perdón de Dios. Amén. El perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Dice, ¿verdad? Si perdiere su alma, ¿verdad? ¿De qué le sirve? ¿Verdad que no sirve de nada? Se va a ir al infierno con todas sus posesiones, ¿verdad? Es muy importante entonces eso. Entonces vemos aquí en el verso 15, que entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Ahora sí, ya sabía el hombre quién había sido quien lo había sanado. Era Jesús, el mismo Hijo de Dios, que había estado ahí y que le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo había sanado, el que había tenido misericordia de él, le había tenido compasión de él y lo había levantado de esa situación en que estaba. Como conclusión yo te pregunto, ¿hay algo que has estado esperando por mucho tiempo? ¿Sí? Quizá tengas muchos años esperando, ¿verdad? Por un milagro, por una situación. Quizás 5, 10, 15, 20 o 38 años como este hombre, o 40 años o más. ¿Qué es? Quizás reencontrarte con un ser querido. Quizás son tus papeles, tu residencia, ciudadanía. ¿Qué es lo que has estado esperando por muchos años? La sanidad de una enfermedad. Quizás tú tal vez también estás pasando por alguna enfermedad por muchos años, ¿verdad? Y estás pidiéndole al Señor por un milagro. ¿Qué es? Tal vez ese empleo tan deseado que desearías tener, ¿verdad? Tu retiro, tu fondo de retiro, ¿qué es? Ten fe, ¿sí? El Señor te dice, ten fe, que tu fe no desmaye, como la de este hombre, ¿verdad? Sigue persistiendo, sigue creyendo en el Señor, sigue orando, sigue esforzándote y perseverando, que a su tiempo Dios hará un milagro en tu vida y hará acontecer cosas extraordinarias que tú no conoces. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 3:33. Así que este hombre fue sano, esperó 38 años por su milagro, perseveró y no desmayó hasta conseguirlo. Jesús tuvo compasión de él y lo sanó no solo físicamente, sino espiritualmente. Le perdonó sus pecados y le dio dignidad. Le devolvió el propósito a su vida y no tendría que vivir más lisiado, ni esperando a alguien que le ayudara, sino ahora había ya aprendido a caminar por sí solo, por sí mismo. Ahora él podía ayudar a otros también a conocer acerca de Jesús como su Señor y su Salvador y también su sanador. Amén. Él podía compartir a otros y decirles que pusieran su confianza en Jesús, ¿sí? Que él también había sido sanado y que si lo había sanado, le podía compartir su testimonio a este hombre, ¿sí? Ahora él podía decirle a las personas que pongan su confianza en Jesús y que le conocieran como su Salvador y su sanador. Ahora Jesús también nos está preguntando lo mismo a nosotros. Nos está preguntando, ¿verdaderamente quieres ser sano? ¿Verdaderamente quieres cambiar? ¿Sí? Pídele al Señor que venga a morar en tu corazón. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Sí? ¿Cuál es esa situación que has estado esperando por mucho tiempo? ¿Sí?
yo te pido que en este momento reflexiones y pongas toda tu confianza en el Señor. Él puede hacer el milagro que tanto estás esperando si tan solo le pides de todo corazón y le entregas tu vida. ¿Por qué no me acompañas y vamos a orar y dar gracias a Dios por este precioso pasaje de las Escrituras que hemos aprendido hoy? La fe de este hombre nos transforma. Jesús viene y nos transforma a todos. Y Él quiere transformarte también a ti, transformar tu vida y de tu familia. Así que acompáñame a orar. Haz una oración conmigo y pídele a Dios ahí donde estás. Oremos así. Amado Dios, gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra, Señor, que nos anima, Señor, nos transforma, nos da fe, nos ayuda a creer más en ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que está esperando por un milagro, Señor, que quizás está esperando por muchos años, Señor, que tú vengas a su vida y transformes su mente y su corazón y le concedas, Señor, ese milagro que está esperando, Señor. No sabemos qué es, Señor. Quizás sea la sanidad física, Señor, una enfermedad que está pasando por muchos años. Quizás sea una enfermedad que le han dicho los doctores que es incurable, Señor. Te pido, Señor, que pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre él y le digas como a este hombre, levántate y anda, Señor. Haz un milagro, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Estas personas que están viendo este mensaje por medio de las redes sociales, Señor, que están aquí, Señor, en el templo, creyendo en ti, Señor, creyendo que tú puedes hacer ese milagro de sanidad, ese milagro de restauración, que tú eres el único que puede perdonar pecados y darnos salvación y vida eterna, Señor. Yo te pido, si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, como este hombre, que aún no sabe que tú puedes sanarle, que tú puedes darles libertad y vida eterna, Señor, te pido que le abra su mente y su corazón, que en este momento, Señor, pueda exaltar los ojos a ti, exaltar su voz y levantar sus manos y pedirte de todo corazón que vengas a morar a su corazón. Te pido, Señor, que toques la mente y el corazón de cada uno de los que nos están viendo, Señor, y que puedan exaltarte y hacer esta oración de todo el fondo de su corazón, con toda sinceridad, Señor. Yo te pido, Señor, que toque su vida en este momento y puedan orar ahí conmigo y diciendo esta oración. Señor, ven a mi corazón, Señor. Sáname mis heridas, Señor. Perdóname mis pecados, Señor. Hazme una nueva criatura. Ven a morar a mi corazón. Transfórmame, Señor. Hazme un instrumento útil en tus manos, Señor. Yo quiero servirte, quiero amarte, quiero glorificarte, Señor. Y cuando llegue al cielo allá contigo puedas decirme, buen siervo fiel, en lo poco fuiste mucho, en lo mucho te pondré. Te pido, Señor, que toque la mente y el corazón de las personas y puedan hacer esta oración desde lo más profundo de su corazón y les des libertad, sanidad y vida eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si Dios ha tocado tu mente, tu corazón y has hecho esta oración, comunícate con nosotros. Queremos enviarte este librito del libro de San Juan. Está en español y en inglés. Te lo vamos a enviar a tu dirección. Ahí está nuestra información en la página web Iglesia Vida Eterna Rockford.com, o visítanos ahí en Facebook Iglesia Vida Eterna, en YouTube, y también mándanos un email. Queremos conocerte a idpvidaeterna@gmail.com. Comunícate con nosotros, queremos conocer de ti, orar contigo si tienes alguna necesidad. Soy el pastor Mario Torres, estamos aquí todos los domingos a la 1 de la tarde, reuniéndonos aquí en la ciudad de Rockford, en el 3525 Broadway, en Rockford, Illinois. Te esperamos, que la paz de Dios esté contigo, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos, hasta luego.